Esta es una breve introducción sobre el tema de distracciones y interrupciones en cabina, que no es nuevo realmente, y que ha sido recurrente en las cabinas de vuelo a lo largo de la historia de la aviación. Se trata de la administración de las distracciones y de las interrupciones en cabina de piloto. Este término de administración de distracciones en cabina como tal no realmente es muy adoptado en la industria. Sin embargo, el tema per se sí lo es y es afrontado dentro de las diferentes ópticas del factor humano por todos estos especialistas en CRM que adoptan este tema en el diseño de sus temarios, ya que está contenido o inmerso dentro de varios aspectos del CRM, como lo son el monitoreo, la comunicación, la asertividad y la conciencia situacional. Lo que aquí simplemente hice fue incorporarlo y desarrollarlo como un webinar específico, dada la relevancia que las mismas autoridades y las organizaciones aeronáuticas le han dado en los últimos años. Espero que sea de utilidad, como lo mencioné, para todos ustedes. Ese video no tiene audio. Bueno, surge ahí una pregunta. ¿Qué pudimos observar en este video? ¿Una distracción o una interrupción? O quizás ambas cosas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Eh, Iniciamos con las distracciones. ¿Qué es una distracción? Una distracción es la detención de una actividad por parte de una persona cuando ésta deba atender algo específico. Ahí está la definición. Las distracciones se encuentran presentes en gran cantidad en nuestra vida cotidiana. Todos los seres humanos estamos rodeados de distracciones. Pero en el fondo, el hecho de distraerse como tal es una elección personal. Nosotros escogemos el distraernos. Una y otra vez, nosotros mismos nos encargamos de sabotear y torpedear los tesoros de la atención y la concentración. De eso de la concentración hablaré un poco más adelante. De cada año que pasa, todo ese mundo se complica un poquito más y cada vez sufrimos más distracciones de muchos tipos, de muchos colores, de muchos olores y de muchos sabores. La distracción es, de hecho, cualquier actividad, acción, pensamiento o idea que nos desconecta y nos aleja de lo que estamos haciendo. Y eso que estamos haciendo puede ser cosas tan básicas y tan sencillas como estar en una reunión o planificar las actividades de lo que voy a hacer mañana o contestar un email o leer un libro, tomar un café con un amigo, hacer un juego con mis hijos, ver el atardecer con la novia o con el novio o volar un avión. Cuando hablamos de productividad personal versus las distracciones, que es un tema muy actual, uno inmediatamente piensa en el celular, en el email, en Facebook, en Instagram o en cualquier red social o en el Internet en general. De hecho, lo que piensa uno es en las distracciones digitales, en definitiva. Y de hecho es así, son las más poderosas y las más atractivas. Además, porque las llevamos a todas partes con nosotros. Esas son unas distracciones que son divertidas, nos mantienen en contacto con las personas que queremos o con las otras personas, con el exterior, con el mundo en general. Pero existen muchas otras distracciones, de verdad muchas, muchas más. Además de estas grandes y clásicas distracciones digitales, también tenemos o sufrimos otras. Digo sufrimos porque realmente es así, las sufrimos y vamos a mencionar algunas. La primera son las preocupaciones o la incertidumbre. Nuestra mente se deja llevar por los pensamientos pasados, pero sobre todo por los futuros. Esos pensamientos nos llevan a no estar en el aquí y en el ahora, a no estar realmente presentes. Estamos preocupados por lo que va a pasar o cómo va a ser esto que se nos avecina. Ahorita todos estamos pensando cuándo volveremos a volar, eh, por ese tema de la pandemia, cuándo pasará esta crisis, será que sacan una vacuna para el coronavirus, hasta cuándo tendrá flujo de caja la aerolínea a la que pertenezco, cómo estará el mercado laboral cuando termine mis estudios de aviación. Entiendo que hay muchachos que están hasta ahora iniciando esta hermosa carrera de la aviación.
En fin, cualquier tipo de preocupación o incertidumbre que nos aquejen a cada uno representan de por sí una distracción. La segunda son los amigos y la familia. Y no solo en términos de preocupaciones, sino también de las actividades mismas que hacemos, los mensajes, los favores que nos toca hacer, los viajes, el tiempo que pasamos junto a ellos, todas esas cosas nos sacan de lo que estamos haciendo. La siguiente es el desorden o la desorganización. El desorden en el trabajo, en la casa, nos va generando pequeños, lo llamamos microdespistes, en los que caemos una y otra vez. Ese desorden cotidiano que aparenta ser inofensivo termina finalmente por desenfocarnos y a la larga nos roba muchísimo tiempo y muchísima energía. Los sentimientos es otra distracción personal. Eh, Dicen los científicos que a menor estabilidad emocional y con una madurez personal más frágil, mayores y más distracciones vamos a tener. Cosas como el odio, la suspicacia, la envidia, el ego, la vanidad, la inseguridad, todas esas emociones. Y es aquí donde deberíamos preguntarnos todos si habíamos visto alguna vez esas cosas como distracciones o no lo habíamos hecho. Estas cosas a base de embolatarnos la cabeza nos alejan de lo que estamos haciendo. Otro es no conocer bien mis herramientas. Quiero que imaginen un cirujano que no conozca bien su instrumental quirúrgico. Yo no quisiera pasar por un quirófano con una persona así. Me imagino que ustedes tampoco. Cuando no conocemos bien las aplicaciones del computador o del celular que utilizamos en el trabajo o cualquier equipo que utilizamos en nuestra vida social o cualquier dispositivo que utilicemos a diario, pues en nuestro caso, los pilotos, el funcionamiento y los temas del avión, el espacio aéreo, en lugar de permitirnos estar, vamos a estar peleando con una configuración, con la barra de herramientas, con el forro, con el switch, con el manual, con el controlador de tráfico aéreo, en fin, intentando siempre averiguar cómo hacer esa cosa que quiero hacer. Otra distracción muy de moda son las tareas en la casa. Es muy de estos días, ¿cierto? En este tiempo en el que todo el mundo está haciendo home office, está trabajando en la casa, se presentan muchas invitaciones a dejar las tareas que uno tiene entre manos para, como están en el dibujito, para echar la ropa a la lavadora o para poner a cocinar algo o hacer un sobrepaso por la nevera y meter calorías y calorías, en fin. En las casas como tal se generan muchas distracciones. Y la última que vamos a ver dentro de las distracciones, digamos, de la vida cotidiana es la productividad personal. Y pues suena raro, pero así como suena nuestra propia productividad, puede llegar a distraernos si nos pasamos. Si estamos demasiado pendientes de la lista de tareas, si pecamos de un exceso de planificación o preparación, o estamos demasiado obsesionados por los objetivos, o abusamos de estar revisando del análisis del itinerario, de la aproximación estabilizada, del ahorro de combustible, de el no perder un pie o un nudo, en fin, lo que cada cual considere que son sus mediciones de productividad laboral o personal. Ahora hablemos de las interrupciones. Una interrupción es una suspensión temporal de una actividad que estamos desarrollando, algo que sufrimos con demasiada frecuencia mientras estamos trabajando o llevando a cabo cualquier acción en cualquier área de nuestra vida. Muchos autores hoy en día han llegado a decir que el trabajo de oficina es aquello que hacemos en ocasiones entre dos interrupciones. Eso es increíble de pensarlo así, pero es así. Hoy en día sufrir interrupciones durante el desarrollo de nuestras tareas o actividades, especialmente las laborales, se convirtió en algo súper habitual, algo muy común y repetitivo que ya ni siquiera nos damos cuenta del terrible daño que las interrupciones causan en nuestra productividad, en nuestro trabajo, incluso en nuestra salud. En esta misma charla días atrás, un piloto aquí en Colombia
me preguntaba que de qué manera las interrupciones pueden llegar a afectar nuestra salud. La respuesta para él de mi parte fue que el no cumplimiento de las expectativas, especialmente las laborales, es un gran generador de estrés. Y el estrés es el causante de un sinnúmero de enfermedades modernas. En cualquier página web de una aseguradora, de aseguradoras de riesgo, ustedes pueden entrar a consultar y van a encontrar que fácilmente por el estrés se reconocen 5 tipos de enfermedades: las coronarias, las enfermedades coronarias, las enfermedades de la piel, los trastornos menstruales para las mujeres, las enfermedades digestivas y los problemas mentales. No, 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 no me refiero a llegar a enloquecer completamente, pero sí están problemas como el insomnio, que es muy, muy común entre mis colegas y en mi propio caso en estos días del aislamiento, ¿cierto? Las estímulos externos que cortan nuestra concentración. Dicen que volver a tomar el ritmo de trabajo después de una interrupción puede tomarnos hasta 23 minutos. Y eso pues no es algo deseable en una cabina de pilotos, obviamente, pero nosotros como pilotos somos personal entrenado en el factor humano y poseemos herramientas para reaccionar mucho más rápido que eso, que esos 23 minutos. El AQP, el IET, son programas de entrenamiento basados en la evidencia, los programas de auditorías en vuelo como LOSA, en los cuales los pilotos siempre estamos siendo evaluados en nuestro performance humano, en las cualidades y en las deficiencias de nuestras conductas en vuelo, sumado a los entrenamientos iniciales y recurrentes que como aviadores recibimos a lo largo de nuestra carrera, pues nos convierten en personal entrenado en el factor humano y generamos tiempos de reacción inferiores al que yo acabo de mencionar de esos 23 minutos. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, tanto las distracciones como las interrupciones eh, alteran la atención y sabemos que de por sí es muy difícil mantener la atención en una tarea durante mucho tiempo. Entonces ahora deberíamos hablar entonces de la atención. La atención es selectiva eh, y es selectiva porque puede ver solamente una cosa a la vez. Por eso nos enseñan desde chiquiticos en la escuela de aviación a hacer scanning de instrumentos, ya que nuestra visión en high definition, la visión HD del ser humano es o posee solamente un ángulo de 2 grados. Por eso la atención se centra en lo que puede ver mejor. La atención también es secuencial, porque se enfoca en un elemento y luego en otro y así sucesivamente, una secuencia. Pero la atención también es excluyente, porque mientras está enfocada en algo, corta los estímulos que no estén dentro del foco de la atención. ¿No les ha pasado que su pareja les está hablando en el carro mientras está manejando y pese a que oyen, no escuchan absolutamente nada? Usted solamente asiente con la cabeza, así como los perritos de carro que mueven la cabeza para arriba y para abajo, así. Los hombres somos buenos haciendo sí o no con la cabeza, sí asintiendo, pero las mujeres sí tienen más desarrollado el tema multitasking y pueden hacer 1000 cosas y poner atención al tiempo. Esta función de la atención, eh, si la vemos físicamente, está alojada en una zona específica del cerebro que se llama la corteza prefrontal dorsolateral. Eh, Tan importante y tan demandante es la atención que tiene su propio espacio cerebral asignado. Pero pues ese es un tema ya demasiado profundo para alguien de tan poco bagaje intelectual como lo soy yo. Entonces, más bien sigamos hablando de la atención y si ustedes desean adentrarse en más funciones neuronales, pues los invito a investigarlo. Por ahí están las investigaciones de un científico colombiano muy famoso que se llama Roberto Ginás, que estudia el cerebro y él menciona este tipo de procesos que ocurren en el cerebro, realmente en la atención y en las emociones. Pero volviendo a la atención, esta desgraciadamente decae, se daña
con la edad, pero también con las sustancias alucinógenas. ¿Ustedes no han visto lo disperso que puede llegar a ser una persona drogadicta? Como si fuera poco la atención, se ve afectada también por la fatiga. Es por eso que no podemos pretender tener la misma capacidad de atención en el primer vuelo que en el quinto vuelo o en el sexto, en la sexta pierna, decimos los colombianos. Algo interesante con respecto a la atención es que hay una correlación entre personas más inteligentes y su capacidad de poner atención. Entre más inteligente es la persona, mayor capacidad de concentración y de eliminar las distracciones. Así es que este tema de la atención lo comparo yo como con el COVID-19. Entre más viejos, más fatigados o más cansados y más brutos, así como yo, pues más duro nos pega. Bueno, hace un tiempo se hizo una encuesta, la realizó Steel Case en asocio con Ipsos, entre 10.000 trabajadores de 14 países y allí se determinó que cada empleado que trabaja en una oficina abierta pierde en promedio, un dato que no está ahí, 86 minutos de su tiempo debido a las distracciones en el entorno laboral. Este informe dice que cada 3 minutos los trabajadores que desempeñan su trabajo en espacios abiertos, las oficinas abiertas, no sé si conozcan, yo creo que en Perú hay es tipo WeWork, no sé si las conozcan, son oficinas sin mamparos, ni vidrios, ni separaciones entre los puestos de trabajo, ni tampoco con oficinas privadas. Bueno, los que trabajan en sitios así son interrumpidos por emails, por teléfonos celulares y con muchísima facilidad pues especialmente por otras personas, dadas las condiciones de infraestructura de dichos espacios, eh, que por cierto, ahora deberán cambiar por cuenta del famoso distanciamiento social. Ya no puede estar una silla al lado de la otra en estos espacios comunes. Pero según este mismo estudio, dice que el 87% de los trabajadores encuestados, ellos aseguran que no pueden trabajar en grupos sin interrupción ni interferencias. Y el 65% dijo que eran capaces de relacionarse y mantener conversaciones informales con sus compañeros en el lugar de trabajo con extrema facilidad. O sea que son dados ellos a interrumpir también. Perdón. El problema de la falta de privacidad afecta a todo el mundo por igual. Las personas de este lado del mundo, de los países occidentales, buscamos privacidad en el trabajo normalmente para mantener conversaciones confidenciales, un tema de información. Mientras que en China, por ejemplo, el principal motivo es mantener tanto la información como a uno mismo fuera de la vista de las demás personas. Culturalmente tenemos motivaciones diferentes, pero pues en realidad todos buscamos generar bloqueos frente a las interrupciones y distracciones en el ambiente laboral, porque de una u otra manera todos somos conscientes del impacto que tienen en el desempeño de nosotros mismos y de nuestra actividad. Pero Pero bueno, las distracciones no se quedan solamente en el ambiente laboral, ¿cierto? Las distracciones en el mundo nos han cobrado vidas y pérdidas millonarias. En Estados Unidos, según las cifras del Consejo Nacional de Seguridad, se estima que cada año ocurren 1.6 millones de accidentes en ese país y por causa de conductores, perdón, distraídos que estaban hablando por teléfono o texteando. En la Ciudad de México está prohibido poner televisiones en la parte o cualquier tipo de pantalla en la parte delantera del carro y usar dispositivos de navegación mientras el carro está andando. En Chile, la primera causa de los 50.000 accidentes de tránsito que ocurrieron en el año 2010 fue precisamente la distracción de los conductores. Y en Argentina, como dice ahí la presentación, mueren 22 personas a diario debido a un conductor distraído. En el caso de mi país, en Colombia, la principal causa de muertes por atropellamiento es cruzar la calle sin mirar para un lado y para otro. La mayoría de esas veces es por el uso del celular. Mueren más de 4.700 personas al año por ese tipo de situaciones atribuibles, pues como lo mencioné, en gran medida a las distracciones.
Si lo llevamos al ámbito más local, en su caso, según la Policía Nacional del Perú, el 25% de todos los accidentes ocurridos en Lima son provocados por distracciones causadas por celulares, por el smartphone, mientras se maneja. El hecho de hablar por teléfono mientras se maneja un carro triplica el riesgo de sufrir un accidente. Y si usted pasa después de 1 minuto y medio de hablar por el celular, así esté usando un manos libres, usted deja de percibir el 40% de las señales de tránsito. Ni hablar de enviar un SMS o de contestar un WhatsApp. Esa vaina multiplica por 23 el riesgo de accidente. Otras causas que son también muy frecuentes en la distracción vehicular son el fumar manejando. Esa multiplica por 1.5% el riesgo de sufrir un accidente. Otras distracciones en este escenario muy común en mi país, ver mirar o intentar interpretar un mapa en un GPS o en el Waze del celular o incluso eh, tratar de sacar un bicho, un insecto del carro. Eh, También puede ser el hecho de manejar el carro con el radio a todo volumen. Esa vaina impide que escuchemos lo que está pasando alrededor. Si alguien nos está pitando, si hay sirenas de ambulancia, de policía, lo que sea, motos, ciclistas que están pasando, bueno, muchas otras actividades que están a nuestro alrededor y quedamos aislados porque no escuchamos. Igual que montar bicicleta con los audífonos puestos. Aquí en Colombia ese tema está prohibido, no sé cómo será en el Perú. Eh, Incluso el conductor con más años de experiencia puede accidentarse por causa de una distracción, ya que uno con la edad puede que no se distraiga por mirar a una mujer hermosa, sino por estar pensando que se le olvidó tomarse la pastilla para la memoria o no trajo el Viagra o bueno, eso sí, cada cual sabrá qué es lo que lo puede distraer. Hay un dato muy contundente que dice que según la OMS, conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo. En algunos países como el mío, el volar un avión no lo es. Qué ironía. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de las distracciones e interrupciones en vuelo. Si llegan a tener alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla. Me piden la palabra, me interrumpen simplemente y pues es un poco difícil hablar de factor humano y tocar esos temas de CRM estando cerrado completamente en un computador, como es mi caso hoy en día por las circunstancias de que nos está tocando asumir esto, pero por favor, la interacción es súper importante para mí y fundamental para el desarrollo de la presentación. Eh, bueno, para el fabricante de aviones Airbus, tanto las interrupciones como las distracciones son la principal amenaza a la que nos enfrentamos las tripulaciones de vuelo. Pero ¿cómo definimos una amenaza? Una amenaza es una condición que afecta o complica el desempeño de una tarea o el cumplimiento de las normas. Con respecto a las amenazas, la OASI las define como situaciones externas a la tripulación que aumentan la complejidad operacional del vuelo. Las amenazas son condiciones creadas por el entorno operativo y sabemos que el entorno operativo es muy creativo y pues que pueden inducir a errores. Porque digo que el entorno operativo es creativo, pues los que tengan más años en esto podemos recordar hacia atrás y vamos a ver situaciones que no esperábamos no sé, hay un dicho que dice, pues si abres la puerta de la cabina entra el tigre, que es lo único que me falta ya que me pasa. Entonces el entorno en el que nos movemos nosotros es realmente creativo en ese tipo de situaciones. Si nosotros aplicamos el modelo TEM, no sé si lo conozcan todo, el modelo de la pirámide invertida, las amenazas que no son administradas nos van a llevar a cometer errores, ¿cierto? Y entendimos que tanto las interrupciones como las distracciones, ambas representan amenazas. Por ende, nos pueden llevar a cometer errores cuando no las administramos correctamente.
Bueno, ahora veamos qué son los errores. Los errores son definidos como acciones o inacciones que llevan a que la tripulación se aleje de sus expectativas o las de la empresa. Así lo define la OASI en el documento 9803, que es el de LOSA. Como se ilustra en este cuadro, la omisión de una acción o una acción inapropiada es el factor causal más frecuente en incidentes y accidentes. Las interrupciones y las distracciones ocurren con muchísima frecuencia y algunas simplemente no se pueden evitar. Algunas pueden ser minimizadas o eliminadas. Dentro de un programa de ALAR que se llama el Task Force, de, que hace parte de Flight Safety Foundation, se encontró que la omisión de acciones o acciones inapropiadas fueron la causa principal de eventos con un 72%. Fueron 76 accidentes analizados en esas fases de aproximación y aterrizaje. Y además fue también la causa de serios incidentes alrededor del mundo, esto entre 1984 y 1997. Son datos viejos, sí, pero fue cuando se inició a obtener data estadística alrededor de este tema. Y hasta ese momento, quiero que sean conscientes de que los PET, los Personal Electronic Devices, no tenían las connotaciones que tienen hoy en día en la vida de nosotros los pilotos y en general en la vida de los seres humanos. Aún no éramos esclavos de los teléfonos celulares. Bueno, estamos viendo aquí, lo que estamos viendo aquí es fundamental para volar un avión de manera segura, ¿cierto? El seguimiento riguroso de los Standard Operating Procedures, los SOPs. Existen varios factores que pueden, por decirlo así, alterar el curso del vuelo dentro de los parámetros de seguridad, dentro del envelope de seguridad, si lo quieren llamar así. Pero uno de los más significativos ocurre cuando los pilotos somos interrumpidos o nos distraen ciertos eventos o situaciones. Para poner un ejemplo, el ingreso de un agente de aeropuertos a la cabina durante el briefing. Eso, pues a los pilotos de mi compañía por lo menos les debe sonar muy familiar, es algo muy, muy frecuente en mi trabajo. Dentro, dentro de estos ejemplos a los que me refería están también los llamados de la torre de control, los llamados del ATC o los llamados de la tripulación de cabina inoportunamente en fases no pertinentes. Cuando tenemos una falla menor en nuestro avión, también estamos expuestos a las interrupciones. Cuando nos toca consultar algún dato extra utilizando lo que tengan ustedes en el avión, en el caso de nosotros es el iPad, las tabletas, ahí también somos presa muy fácil de las distracciones. Es un hecho científico comprobado que las interrupciones y las distracciones lo que hacen es romper el flujo del pensamiento, pero ojo, a veces también pueden transmitir información que es crítica para la seguridad del vuelo. La clave aquí, señores y señores, es aprender a gestionar de forma segura la entrada de información competente. En un caso muy triste de, de distracciones e interrupciones en la fase de aproximación y aterrizaje fue el de este vuelo 401 de la desaparecida aerolínea Eastern Airlines el 29 de diciembre de 1972 en un TriStar, un 1011. El vuelo era del John F. Kennedy al Internacional de Miami. Ahí, en resumidas cuentas, después de un vuelo normal, nada raro ocurría. Durante la aproximación final, cuando bajaron el tren, la luz indicadora del tren de abajo de asegurado, del tren de nariz, no prendió. Se enfrascó tanto esta gente en el hecho de tratar de cambiar el bombillito de la luz y se armó una gran distracción por el hecho de que el ingeniero del vuelo bajara al compartimiento inferior. En ese avión lo llamaban el Hell Hall para verificar las marcas del tren que estuviera asegurado, que terminó todo ese zafarrancho con la muerte de 5 tripulantes y 94 pasajeros. Y ese avión tenía 5 meses de uno, destruido completamente. El avión impactó con el pantano de los Ever Lakes 8 minutos después del inconveniente de la luz en una noche que estaba Cabo, y no había una nube.
Me va a permitir leerles el reporte final de la NTSB respecto a la causa del accidente. Dice, la probable causa de este accidente fue la falla de la tripulación en monitorear los instrumentos de vuelo durante los últimos 4 minutos del mismo, para detectar el inadvertido descenso con la suficiente oportunidad para evitar el impacto con el terreno. La preocupación por la falla en el indicador de posición del tren de aterrizaje de nariz distrajo la atención de los tripulantes hacia los instrumentos de vuelo y permitió que el descenso fuera inadvertido. Aquí estamos hablando de 1972, cuando aún ni siquiera contábamos con la primera generación del CRM. Y solo hasta 9 años después, en 1981, fue que llegamos a tener las directrices y el concepto general de cabina estéril a través del Steady Cockpit Room, que a propósito es una de las recomendaciones de Airbus a los operadores y a nosotros los pilotos para generar líneas de defensa para disminuir los efectos de las interrupciones y distracciones en cabina. Ahí está el primer dato para lidiar con este problema, la cabina estéril. Algo tan sencillo, pero tan significativo en la aviación. Existe desde hace mucho tiempo y seguimos cometiendo los mismos errores sobre el mismo tema. Las interrupciones y distracciones en cabina pueden ser de tres tipos, severas, sutiles o momentáneas, y todas pueden llegar a ser perjudiciales para la tripulación. Las interrupciones y las distracciones generalmente son el resultado de tres causas principales según la NASA. Eso fue en 1998 y ya la industria actual sume una cuarta causa. Ahí están las cuatro: comunicaciones, actividad de cabeza abajo, responder a una situación anormal o una situación imprevista, la búsqueda de tráfico siguiendo una alerta TICAS y las incapacitaciones. Con respecto a las comunicaciones, son las causas, o esa es la causa más frecuente. Recibir los pesos finales durante el briefing o durante un rodaje, o que un auxiliar de vuelo o un agente de tráfico de aeropuerto entre a la cabina, pues eso es una distracción, ¿cierto? Eso es un ejemplo de distracciones a través de las comunicaciones. La actividad de cabeza abajo, el head down activity, son las actividades que nos obligan a mantener la cabeza mirando dentro de la cabina o de una pantalla, que es lo más común hoy en día. Estoy hablando de un personal electronic device, el iPad o celular, lo que es, o computador, lo que usen en el avión. Y realmente no mirando hacia afuera o monitoreando los instrumentos o al otro piloto. Por ejemplo, leer la carta de aproximación o efectuar cambios o programaciones o reprogramaciones en el FMS es un ejemplo de actividad de cabeza abajo. Responder a una situación anormal o a una situación imprevista, eh, buscar un tráfico después de una alerta de tickets, la resolución de condiciones anormales o situaciones imprevistas, la falla de algún sistema, la meteorología adversa, ¿cierto? La búsqueda de tráfico después de alguna alarma de TICAS nos pueden llevar a tener distracciones o a dejar las actividades que estábamos haciendo. Y finalmente las incapacitaciones. De acuerdo al Manual de Medicina de Aviación de la OASI, el término incapacitación significa cualquier reducción en la aptitud psicofísica de un grado o de una naturaleza que es probable que la seguridad del vuelo se vea comprometida. Podríamos decir también que una incapacitación ocurre cuando es suficiente, eh, cuando, cuando es necesario que el otro piloto asuma las funciones del piloto afectado. La incapacitación en vuelo es un riesgo para la seguridad aérea y pues, es reconocido que puede derivar en un accidente. De hecho, las incapacitaciones suceden más frecuente que muchas otras emergencias en la aviación moderna. Pero bueno, estamos hablando de distracciones. El término que nos compete sería la incapacitación parcial, el impairment. ¿Y qué es esa vaina? Es una condición en la cual el piloto puede realizar algunas actividades, pero estas son limitadas. Está la persona bajo un rendimiento mental o físico mermado. Por ejemplo, el piloto puede leer las cartas de navegación,
puede leer las listas de chequeo o mantener una comunicación con radio, sin embargo está incapacitado. ¿Cuáles serían ejemplos de impairment? Las intoxicaciones alimentarias, el famoso, nosotros le llamamos en Colombia el retorcijón, cuando uno empieza a correr por la cabeza ese sudor frío y lo llamo yo ese cronómetro sanitario, se activa TikTok, TikTok, TikTok y usted cuenta cada segundo y cada segundo es eterno para ir al baño. Es, el uso de las gafas, de unas gafas, por ejemplo, que no tengan la corrección adecuada igualmente, la fatiga realmente es tremendo distractor, incapacitante. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de una cercana no hace mucho, aproximando a la paralela en San Francisco, la paralela Charlie. Ese piloto, y es poco mencionado desafortunadamente, pero ese piloto llevaba 19 horas despierto. Difícil operar, y creo que era la sexta pierna, el sexto vuelo de ese capitán. Entonces vea cómo esa fatiga es tremendo distractor. Las incapacidades pueden ser también por fijación, y eso es algo a lo que definitivamente nos vamos a exponer todos una vez se acabe esta para y retornemos al vuelo. Perdón un segundo. ¿Qué elementos pueden crear ese tipo de incapacidad silenciosa? El hecho de estar pendiente ahorita lo que nos vamos a enfrentar de acciones como no tocarme la cara eh, o no tocar el avión o que lleguemos a omitir procedimientos del prevuelo por estar creando una fijación en descontaminar y desinfectar cada switch o cada perilla de la cabina, pues señores, se nos vienen muchas más distracciones y muchos más distractores y desafortunadamente ahora los vamos a tener puestos en nuestro cuerpo y rondando nuestras ideas. Yo espero sinceramente que esta foto sea una exageración, eh, porque no me veo volando así, no me veo haciendo un descenso de emergencia, por ejemplo, en esa condición. Va a ser un gran distractor si llega a darse el vuelo nuevamente de esa manera. Vamos a ver un video pequeño ahí de distracciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No estoy viendo chat ni nada, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Ok. Sí. Month when a Northwest Airlines jet carrying 149 people dropped out of radio contact, then flew past Minneapolis before turning around and landing safely. Today, the FAA released audio recordings from that tense night. Northwest 188, if you hear Minneapolis Center, we're still not talking to him. Yeah, he's supposed to be landing Minnie. The Airbus 320 jet had overshot the Minneapolis-St. Paul International Airport by more than 100 miles before controllers finally heard from the pilot. There's 188, Minneapolis Center. Go ahead. Roger. We got distracted and we've overflown Minneapolis. Our overhead to Eau Claire and would like to make a 180 and do arrival from Eau Claire. You can stay right here and on this frequency, and I just have to verify that the cockpit is secure. It is secure. We got distracted. We were. After the pilot maneuvered the plane to prove he was in command, the puzzled controller pressed for more information. He didn't get much. For those 188, do you have time to give a brief explanation on what happened? Just cockpit distraction. That's all I can say. Northwest 188, is there any way you can elaborate on the distraction? We're just dealing with some company issues here, and that's all it was. That's all I can tell you right now at this time.
The pilot and co-pilot never did provide much more of an explanation, and the FAA revoked their commercial flying license. Aquí vimos un ejemplo de los efectos de las distracciones a las que estamos expuestos día a día y pueden llegar a ser más severas dada la complejidad de este escenario actual, ¿no? Nuestra realidad, la de todos nosotros en esta pandemia y en lo que vendrá de post-pandemia, no es muy lejana a estos pilotos. Ellos tenían sus propios temas referentes a su compañía y pues realmente, señores, tema en estos días es lo que tenemos para conversar en las cabinas. Hoy en día, de aquí en adelante y por un buen tiempo, y sinceramente esa situación es prácticamente inevitable. Así es que debemos establecer ciertos momentos que sean los adecuados para no permitir que las amenazas, retomándolo del modelo TEM, se conviertan en errores y esos errores se conviertan en estados no deseados y esos estados no deseados se conviertan en estados finales. Vamos a hablar un poquito de los efectos. Month, when a Y las distracciones. El efecto más importante que se puede tener con estas interrupciones y distracciones, como lo había mencionado yo anteriormente, es que se rompe el flujo del pensamiento. Bueno, en el avión pasa lo mismo, se interrumpe el patrón de flujo en la continuidad de las tareas de la cabina de vuelo. O sea que se presentan situaciones, acciones o comunicaciones que cortan las secuencias. Y lo más grave es que no regresamos al punto operacional correcto en el cual caímos en la distracción, generando un efecto residual, o sea, una embarrada tras otra. Dicen aquí en Colombia los que son más decentes, los no tan decentes como yo diremos, una cagada tras otra. ¿Cuáles secuencias se rompen? Estas que se encuentran listadas en esta diapositiva, los SOP, las listas de verificación normales, los flujos, los callouts. Cuando estaba haciendo esta presentación me venía a la cabeza un callout que dice, en mi compañía, un callout que hacemos que es 1000 pies para nivelar, por ejemplo. Y ese callout se pasa muchísimo. Y se pasa muchísimo precisamente por las distracciones del ATC, por los llamados de ATC. Ese callout se da mucho, si usted viene haciendo step descent, pues se va a dar mucho en zonas en que lo van a estar llamando por radio mucho. Entonces es muy fácil omitir ese callout. Comunicaciones. Es decir, escuchar, procesar, responder precisamente como en el video que acabamos de ver, ¿cierto? Ellos simplemente no contestaron por un muy, muy largo tiempo, 100 millas náuticas. Los temas de las tareas de supervisión, es decir, monitoreo de las tareas. El monitoreo como tal es un rol activo en la cabina de la actualidad, ¿cierto? Pero ¿qué debo monitorear? Pues primero yo tengo que monitorear el avión. Tengo que monitorear el perfil vertical y el perfil lateral. Igual, ahí lo vimos en el video, una falla de monitoreo en el perfil lateral de web, en la navegación. Debo monitorear los modos de automatización, leer el FMA, decía Boeing, no me acuerdo. El funcionamiento de los sistemas de mi avión. Debo monitorear la selección de las cajas de los radios. Segundo, debemos monitorear el entorno. Eso, por ejemplo, incluye la meteorología, las instrucciones de la torre, el ATC, los tráficos, las condiciones de mi aeródromo, en fin. Y tercero, tan o más importante que los otros dos, debemos monitorear a las personas, el cansancio, las cargas de trabajo, los estados mentales, el nivel de fatiga. Esos son aspectos que definitivamente impactan en el desarrollo de un vuelo. Y finalmente, dentro de estos efectos de las interrupciones y distracciones están las actividades de resolución de problemas, que se relacionan directamente con los procesos de toma de decisiones. Ese factor de interrupciones y distracciones provocan en el piloto la sensación de sentirse apresurado, ¿cierto? Estoy de afán, estoy como en un rush, dicen los gringos, y estoy confrontado en la realización de las tareas de la cabina. Y eso puede empobrecer significativamente el que esas tareas no se puedan completar de acuerdo a los procedimientos establecidos. Cuando uno se enfrenta a la ejecución de varias tareas simultáneas, ahí empiezan a aflorar nuestras limitaciones humanas naturales, que son el resultado de la realización de una tarea, pero el detrimento de otra tarea.
Bueno, ¿en qué pueden resultar estos efectos? A menos que los efectos que acabamos de ver se mitiguen durante o mediante, mejor, las técnicas adecuadas, eh, las interrupciones y el lapso de atención pueden resultar y han resultado en lo que vemos acá. No monitorear la trayectoria de vuelo. Eso suave, suave puede ser un altitude bust o ya en casos más serios puede ser un CFI. Omitir o malinterpretar una instrucción del ATC. ¿Se acuerda de Tenerife? El accidente histórico aquel de dos Boeing 747. Bueno, algo de esto estuvo presente allí, una incursión en pista y pues, posiblemente alguien también puede resultar en un conflicto de tráfico. Omitir una acción y fallar en detectar y corregir, resultando en una condición o configuración anormal. Suena muy complejo, pero por ejemplo, interrupción durante la lectura de una lista de chequeo normal. Es una pregunta para los pilotos de Airbus. ¿Alguna vez han iniciado el rodaje o incluso han llegado al punto de espera con los flaps en uno? Y la configuración y las velocidades estaban ajustadas para flaps óptimo, por ejemplo. No me tienen que contestar públicamente, todo bien, eso es reserva del sumario. Pregunta para ustedes mismos. Experimentar sobrecarga de tareas. Eso es algo que nos enseñan en pre-kindergarten de aviación. Eso lo enseñan aquí en ANSER, que se llama quedarse atrás del avión, behind the plane, dicen los niños. Dejar ambigüedades sin resolver, por ejemplo, una instrucción de la torre, nos dijeron ascenso irrestricto o ascenso vía. ¿Cierto? Según datos de Airbus en un estudio de análisis de factores humanos que hicieron ellos, tanto para flotas Airbus como no Airbus, los siguientes tipos de eventos han sucedido luego de o como resultado de interrupciones y distracciones. Tenemos incursiones en la pista o en la calle de rodaje, configuraciones incorrectas de la aeronave para el despegue, el ejemplo que yo les puse, retracción tardía del tren de aterrizaje, retracciones prematuras de los flaps o de los slats, o por el contrario, excedencias en los placas speeds. Respuestas demoradas o tardías a las instrucciones de la torre de control, no seleccionar el antihelo del motor cuando sea necesario hacerlo. También lo menciona de los altitude bust en ascenso o en descenso. Gestionamientos inadecuados del combustible. Y aquí quiero comentar un evento. El 26 de agosto del 2011, un helicóptero Eurocopter que operaba como ambulancia termina impactado contra el terreno después de una falla de motor, cerca de un aeropuerto pequeñito en Missouri, Mosby, creo que se llamaba ese aeropuerto. Hasta ahí pues no suena relacionado con este tema y pues un accidente normal, ¿cierto? Sin embargo, ese helicóptero se quedó sin combustible porque el piloto inició el vuelo sin revisar que lo hubieran tanqueado correctamente, si le hubieran puesto el combustible. La investigación ya pues vino a determinar que ese piloto estuvo distraído texteando asuntos personales antes y durante el accidente. O sea, el man estaba texteando en vuelo y antes del vuelo. Y fue más importante eso que su helicóptero. Desafortunadamente fallecieron todos, el piloto, la enfermera, el paramédico y el paciente. Precisamente ese y otros accidentes e incidentes dieron origen a que desde el 24 de abril del 2014 la FAA emitiera la prohibición del uso personal de dispositivos electrónicos en la cabina de vuelo. Ok, siguiendo con el estudio que les mencionaba de Airbus en referencia a lo que ocurre posterior a la distracción, también están las velocidades por debajo de la velocidad mínima durante el descenso, las fallas en resetear el ajuste altimétrico, las desviaciones de altitud o las pérdidas aerodinámicas en los circuitos de espera, los stalls, como me imagino ya deben haber varios ahí a la altura de este webinar en su casa, ahí liados con la alarma stall encendida, stall, pero frescos que ya vamos a terminar, no falta mucho. Eh, También aparecen las configuraciones tardías del avión para el aterrizaje, o sea, las aproximaciones no estabilizadas, los errores para capturar o al capturar localizadores glide loop, los descensos por debajo de los mínimos, ya lo había mencionado los taxiway excursions, bueno, había mencionado los incursions y ahora los excursions y finalmente el no colocar el freno de parqueo después de la llegada
la toma, dicen en Perú, al gate, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo, la tripulación del vuelo 2495 de US Airways Express falló en seleccionar los flaps mientras estaban enganchados en una extendida conversación acerca de carros deportivos, mientras se preparaban para despegar del aeropuerto de Charleston, West Virginia. Claro ejemplo. Ahora veamos qué hay que hacer para reducir el riesgo en las interrupciones y las distracciones, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos reducir el riesgo? Estimados capitanes, tengan en cuenta que ustedes pueden tener control sobre algunas interrupciones y distracciones, pero no van a poder tener control sobre todas ellas. Es decir, que usted es vulnerable. Este periodo histórico que estamos atravesando creo que nos ha sabido demostrar a todos cuán vulnerables somos ante los diferentes factores, y no me refiero exclusivamente a la aviación, ¿cierto? Ese acto de reconocer, ese reconocimiento es el primer paso para desarrollar estrategias de prevención y líneas de defensa. Las distracciones fisiológicas, físicas, como el estrés, como el sueño, la fatiga, los cambios de temperatura, el hambre, todas esas comienzan a combatir o se comienzan a combatir en el momento en que usted las manifiesta. ¿Sí? Cuando le digan al capitán Capi, estoy desconcentrado del hambre, estoy partido del hambre, decimos los colombianos. Hermano, me siento muy cansado, tengo mucho sueño, eche mi ojo porque vengo mal, esto decimos los colombianos. En fin, hay que reconocer esa vulnerabilidad y ese es el primer paso. Y probablemente sea el más importante. Tenemos que tener en cuenta que las acciones que pueden ser controladas, como por ejemplo los SOP, los flujos, el inicio de las listas de chequeo normales, el tiempo que uno sabe que va a estar head down sacando velocidades o haciendo el setup del iPad o del FMS, esas acciones usted las debe programar durante periodos en que la interrupción sea menos probable para evitar que sea interrumpido, ¿cierto? Eh, con acciones que realmente usted sí no puede controlar, como por ejemplo comunicaciones de la torre. Usted no va a estar esperando que los llaman simplemente en cualquier momento. Las interrupciones por parte del personal de aeropuerto, que ellos en su afán de cumplir itinerario pues entran arbitrariamente a las cabinas a dar cierres o en fin, ¿cierto? Y producen esa interrupción o esa distracción. También el buscar hacer, hay que tratar de buscar hacer el briefing antes de que esas personas lleguen a la cabina o antes de que el encargado de plataforma o el técnico de mantenimiento lo comiencen a interrumpir, que cierra cabina, que Capi, tenemos 170, que bueno, en fin, todo lo que nos dicen. ¿Sí? Ahí está, aplicar la cabina estéril, ya lo hemos mencionado. Creo que todos los asistentes a este webinar son aviadores de profesión, estudiantes de aviación o profesionales afines a la industria aeronáutica, por ende, sé que están familiarizados con el concepto de cabina estéril y saben que cumplir con la regla de cabina estéril durante el taxi out y el taxi in, pues requiere una disciplina realmente adicional. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en las fases de taxi a menudo se nos genera o esas fases nos proporcionan un alivio entre las fases de alta carga de trabajo y concentración, ¿cierto? Hasta antes de esta vaina los aeropuertos venían presentando un altísimo tráfico, lo cual extendía los periodos de estas fases de vuelo de taxeo, entonces nosotros las entendíamos, nos acostumbramos a entenderla como fases de baja carga de trabajo y además de tiempos muy prolongados, los taxeos muy largos, lo cual daba, entre comillas, el permiso para romper la cabina estéril. Las distracciones durante el carreteo son el principal factor causal de accidentes en despegues y en incursiones en la pista. Nos hemos dedicado a mantener conversaciones de todo tipo. Cualquier tema hoy en día es válido, ¿cierto? Y es permitido. Y peor aún, no solo contentos con dejar de lado la cabina, nos permitimos en muchos casos el acceso a nuestros teléfonos celulares, a tomar la foto para el Face,
o la historia para el Instagram, o ahora lo que está de moda es el TikTok, bueno, la que sea. Esas acciones constituyen no solamente actos riesgosos, sino que además son violaciones a los reglamentos, es decir, a la ley. Ya hemos mencionado dos de ellas en esta charla, la de Steady Cockpit Rule y la prohibición de los PETs y los laptops personales en las cabinas de mando. Esa práctica de cabina estéril contempla que la regla se use con criterio y con sentido común. Yo sé que esas dos palabras darían completamente para otra charla, pero es así. La cabina estéril se debe usar de tal forma que no sea un factor de falta de comunicación entre los miembros de una tripulación. En un momento dado y en situaciones de urgencia o de emergencia, como por ejemplo son el humo en cabina, el fuego, una emergencia médica, vibraciones o ruidos, escapes de combustible, el darse cuenta de un procedimiento de TIs que no fue completo, que estuvo incorrecto, una cabina que no aseguraron, una bolsa, un paquete sospechoso, bueno, todo ese tipo de cosas deben llevar a suspender o interrumpir la cadena estéril, ¿cierto? Bueno, pues menciónenlas por lo menos de vez en cuando en el briefing con su tripulación, ¿cierto? Es importante que haya una alerta, que no haya una mala interpretación de lo que es realmente la cadena estéril. Bueno, las conversaciones no esenciales han estado presentes siempre, desde siempre la vecina, ¿cierto? Y ellas autogeneran distracciones en las cabinas y es más, generan acciones. La historia muestra que esas conversaciones pueden interferir gravemente con la capacidad de los pilotos de completar tareas y de mantener sobre todo la conciencia situacional. Un ejemplo súper trágico es el accidente de un CRJ 100 de Comer, la regional de Delta, que estaba despegando, bueno, había sido autorizado a despegar de la pista 22, si no estoy mal, en un aeropuerto en Lexington, en Kentucky, por allá en el 2006, no muy lejano. Eh, la tripulación estaba inmersa en una conversación durante el taxi y eso contribuyó de tal manera a una pérdida de conciencia situacional que, como les mencionaba, los habían autorizado a despegar por la pista 22 y despegaron por la pista 26, que era muchísimo, muchísimo más corta. Pues se mataron 49 de los 50 ocupantes. El único que sobrevivió y con estado grave fue el primer oficial. Este aumento, ¿cierto?, de los PET no ha hecho más que aumentar el potencial de formas en las que un piloto puede llegar a distraerse. Sin embargo, la consecuencia sigue siendo la misma, una pérdida de conciencia situacional con consecuencias que son simplemente o tristemente desastrosas, como ese caso que les acabo de mencionar. Veo con mucha actividad en el chat. ¿Hay algo ahí o hay preguntas o algo? Perdón. No, listo. Parece que estoy hablando como muy pasito. Voy a tratar de hacerlo entonces más alto. El que está ahí, CRM efectivo. Bueno, mantener un CRM efectivo es utilizar los recursos que hemos aprendido durante nuestra vida profesional como factor humano entrenado que somos. Y sobre todo como lo explica el doctor Tony Kern ampliamente en su libro Flight Discipline. Él dice, fortalezca su disciplina de vuelo, que esa es la capacidad y la fuerza de voluntad para poner a salvo una aeronave dentro del envelope, dentro de los lineamientos operativos, dentro de los lineamientos reglamentarios, dentro de los organizacionales y de sentido común ante la presencia de la tentación de hacer lo contrario. Eso yo lo veo como el dark side, ¿sí o qué? Pero no, tocas estar con May the Force be with you, toca estarnos en el lado de la disciplina. Vamos a ver ahora un video corto acerca de una situación de distracción generada, en este caso por fatiga, y que está relacionado con los temas que acabamos de ver, especialmente el de la vulnerabilidad. Ahí está algo del uso de los PET, mucho, en este caso un teléfono celular, y también esto de CRM efectivo que acabo de mencionar.
Flight from Darwin to Singapore in 2010 didn't go according to plan. The Australian Transport Safety Bureau found pilots had to abort the landing after feeling something wasn't quite right. It found the aircraft had descended below 500 feet with the landing gear still not secured. Up to 220 passengers were flying with pilots whose sleep had been interrupted by fire alarms and room service. The report found the first officer flying the plane had less than 5 hours sleep, and by the time he got to Singapore, he was tired. He disengaged the autopilot in order to hand fly the aircraft and wake up. Passengers are required to turn their mobile phones off, but the report found the captain's was still on. As they came into Singapore, text messages started arriving, and the first officer struggled to speak with the captain because he was distracted by his mobile phone. The report says the pilots were allowed to fly on after the incident. Jetstar says they've since been counselled. In a statement, Jetstar's chief pilot says human factors like distraction are why airlines have so many procedural safeguards, and the incident has provided new learning. The company says it now requires pilots to turn off their phones during takeoff and to complete the landing checklist when the plane is higher in the air. Katrina. Ya yo creo que todas las aerolíneas ya tienen esas pólizas de no usar celulares. Sin embargo, pues como lo mencionaba, eso casi que está pasando desapercibido en nuestros días. Bueno, hace mucho que no veo una presentación de CRM que no contenga alguna foto o algún video de Zully, y la mía no podía ser la excepción. ¿Qué podemos hacer para establecer líneas de defensa? Para establecer buenas líneas de defensa es necesario tener una comunicación clara y concisa en la cabina de mando, y también interrumpir una conversación para llegar a corregir un parámetro de vuelo o para cumplir con una restricción de altitud, por ejemplo, si es que toca hacerlo. Recordemos que en los seres humanos el mayor porcentaje de la comunicación es la no verbal. Vuelvo sobre el mismo ejemplo, la interrupción del briefing por parte del personal de aeropuertos, y lo hago porque escucho mucho a los pilotos en mis clases quejándose de esas interrupciones en particular. En este caso, utilizando la comunicación no verbal, como les venía diciendo, se puede simplemente levantar la mano, ellos van a ver el dorso de su mano, y ya ellos saben que usted no debe ser interrumpido y van a esperar a que termine el briefing con su compañero. Por otro lado, respetar el tag sharing en una programación, en una reprogramación de un FMS, o revisar una carta de navegación, dejar las tareas de periodos largos para las fases de vuelo con menor carga de trabajos, y sobre todo definir quién tiene el control del avión y anunciar que voy a estar head down, por ejemplo. You have controls, voy a hacer el design preparation, ¿cierto? Todas esas son buenas líneas de defensa. Mucha gente dirá, bueno, es que you have controls es un call out, pero mencionar que voy a hacer el design preparation no lo es. Bueno, es una buena técnica de factor humano que va a hacer levantar la conciencia situacional de su compañero, anunciando que usted va a estar en un periodo de head down. Igualmente, a menos que no se requiera para las personas que estén en aviación general o de instrucción, pues hacer el uso del piloto automático para reducir la carga de trabajo. Eso sí, siempre asegurándose que uno de los pilotos esté volando y monitoreando el avión. En condiciones anormales de vuelo es necesario apegarse aún más a los tag sharing, ¿cierto? Esos están establecidos en el EFCOM. ¿Una pregunta y un audio abierto? ¿O? No, listo. Bueno, les venía diciendo que en condiciones anormales es súper importante meterse en los tag sharing, apegarse a ellos. ¿Qué son? Para los que no sepan, es saber qué hace quién, en qué panel y en qué momento lo hacen. Y de eso depende el trabajo como equipo en una cabina de mando. Y esos tag sharings están establecidos en el EFCOM para cada situación de vuelo, en vuelo normal y anormal también. Y hacen énfasis en que el piloto monitoreando, el pilot monitoring, mantenga siempre la conciencia situacional y de esa forma retroalimente al piloto que vuela, como vimos cuando hablamos de monitoreo.
Igualmente importante no olvidarse del uso de las listas de chequeo de operación normal, ya que en muchos casos damos por sentado que se efectuó alguna acción o que alguna lista quedó completa, pero en realidad no ha sido así. Le pasa a uno a veces, sobre todo, o se me viene a mí la cabeza haciendo esto también en los simuladores. Uno dice, hermano, hice todo el QRH de la primera página de los OIBs, me pusieron de todo. Hice todas las 5, las 6, las 7, las 8 listas anormales, pero se me olvidó hacer el approach checklist, la lista normal. Esta situación se da precisamente porque las acciones de los SOP y las listas de chequeo normales se inician en función de los eventos. Eso se llaman, en el manual dicen los triggers. Cuando hay interrupciones, esos triggers pasan desapercibidos y la ausencia de ellos pues da lugar a la omisión de acciones o de alguna lista de chequeo. Por ejemplo, si el primer oficial no mueve el engine move selector a normal en un Airbus, pues el capitán no comienza su flujo, ¿cierto? Cuando hay distracciones, puede que ese primer oficial muy pilo, si lo hubiera hecho, si hubiera llevado ese switch, hubiera disparado ese trigger, pero el capitán se perdió en la distracción y no continuó con ese flujo de tareas que hemos mencionado insistentemente. Vamos a hablar un poquito ya como tal de la administración de las interrupciones y las distracciones. Debido a que algunas interrupciones y distracciones pueden ser realmente sutiles o como engañosas, la primera prioridad debería ser reconocer e identificar lo que representa para usted una interrupción. El celular, por ejemplo, yo sé que esa vaina me va a distraer. Ya tengo identificado que ese es mi distractor, un gran distractor, ¿cierto? La segunda prioridad es restablecer la conciencia situacional. Y eso se hace precisamente adquiriendo información, es decir, haciendo o haciéndome preguntas. Pueden hacerse de acuerdo al momento de la siguiente manera, para identificar, como le decía, identifique, pues qué estaba haciendo, puedo preguntar eso. Para preguntar, ¿dónde me interrumpieron, cierto? ¿Dónde me distraje? ¿En qué estábamos? Y para decidir o para actuar, pues, ¿qué hago para volver donde estaba? Y para ello debe aplicarse el proceso de toma de decisiones que tiene también unas pautas, que la primera es priorizar, ¿cierto? Las reglas de oro de los pilotos nos dan pautas claras para la priorización de tareas, en este caso, vuele, navegue, comunique, administre en ese orden. Pues sí pueden mirar los manuales de entrenamiento de tripulación y las filosofías de la flota que ustedes vuelen y todos van a contener ese tipo de reglas de automatización, ¿cierto? El segundo es establecer un plan. Hay acciones que tienen que posponerse hasta que el tiempo y las condiciones lo permitan. Pedir más tiempo, por ejemplo, a la ATC o a otro miembro de la tripulación, pues eso va a evitar que usted se apresure en hacer las cosas, ¿cierto? En otras palabras, tomarse su tiempo para ganar tiempo, comprar tiempo. Nuevamente, qué pena. ¿Hay alguna pregunta? Que escucho un audio ahí abierto como música? ¿O me ayudan ahí la administradora a silenciar, porfa? Gracias. Y en ese proceso de toma de decisiones, el tercer punto vendría a ser verificar. ¿Y cómo podemos verificar? Pues utilizando las técnicas de los SOP, asegurándonos de que las acciones que se habían pospuesto sí llegaron a realizarse. Ya por último, si la interrupción corta el curso de una lista de chequeo, bien sea normal o normal, se debe siempre verbalizar de manera explícita para marcar en dónde fue que ocurrió la interrupción de esa lista de chequeo, y se debe utilizar un callout explícito para reanudar nuevamente esa lista de chequeo. En mi compañía, por ejemplo, es el stop checklist at y después resume checklist from. Entonces, stop checklist at ICANN memo, resume before the checklist from ICANN memo. ¿Ya? Son callouts que están establecidos. Los invito a consultar sus propios manuales para establecer cuáles deberían tener, y si no, para generarlos con las administraciones respectivas. ¿Qué más podemos hacer? Ya para finalizando aquí el tema. Podemos promover el profesionalismo. ¿Y de qué manera? Pues generando una disciplina de atención en vuelo.
Los gringos dicen pay attention o pay the price, respetando las normas y no cayendo en el dark side, ¿cierto? En la tentación. No desistir en la búsqueda personal de la excelencia profesional. Y eso tiene que ver con el concepto de airmanship. Yo sueno, yo me veo y yo actúo como un piloto profesional. Recuerden el concepto ASK, que es Attitude, Skills and Knowledge, ¿cierto? Eso define al aviador como tal. El incentivar desde mi cabina, en mi salón de clase, en mis simuladores, en mi webinar, desde mi cargo administrativo, desde la posición que yo ocupe, la promoción de la cultura de ideales profesionales. Y garantizar que esas ideas profesionales siempre incluyan elementos como, por ejemplo, el debriefing. El debriefing es súper importante porque el debriefing es una mejora sostenida o promueve la mejora sostenida. Que eso ya no se hace, que el debriefing pasó de moda, que el tiempo de descanso es más importante. Pues a usted, capitán, nunca le van a poder impedir que hable lo que tenga que hablar con su tripulación. Si yo termino un vuelo y no sé qué errores cometí, o si no me dicen que hice mal, pues yo me voy pensando que todo salió bien, ¿cierto? Que yo soy el chacho maracho, que me peino con el avión. Pero ahí no tengo ni la oportunidad por desconocimiento, ni la motivación por la misma causa para yo buscar la mejora constante. Incluir también el aprendizaje permanente. Siempre, siempre existirán temas interesantes, temas nuevos o temas que ya no recuerdo, ¿cierto? La aviación logró pasar en 60 años de 11 segundos de vuelo a clavar una bandera en la luna. Cada día en esta vaina sale algo nuevo, ¿cierto? También debería incluir el promover una cultura del profesionalismo. Y aquí es donde organizaciones como ANSAR nos están dando una gran ayuda, ¿cierto? Con esta oportunidad de mantenernos current y actualizados en esta para obligada y nos permiten de alguna manera regresar a nuestro lugar sagrado, que son los aviones con los conceptos nuevamente renovados. Muy importante. Y ya para finalizar, pues los quiero dejar con esta frase. Es del doctor Tony Kern. No recuerdo si está en un libro o creo que se la tomé de una presentación que hizo él algún momento en Sao Paulo, Brasil. Y dice, realmente no existe eso de un piloto seguro, un técnico seguro o una organización segura. Solo hay buenas decisiones y comportamientos seguros que son tomados en tiempo real por usted y por mí. Sin importar las circunstancias que nos rodeen, actuemos seguros. Vuelen seguros, colegas. Mil y mil gracias por su atención y disposición. Muchas gracias a ANSAR y estoy dispuesto a preguntas si es que las tienen. Capi, muchas gracias. Con mucho gusto. Capi, muchísimas gracias, todo muy claro. Muchísimas gracias, Capi. Mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, Capi. Bueno, Muchas gracias, capitán. Muy buenas tardes. chao, buenas tardes.